su señoría. Así como hay un salame Matatero, terolán, o tres salame. Es de ser inútiles, ¿eh? lan, lan, Los 5 puntos cardinales. lan, lan, lan. No son 5. ¿Estás escuchando? Óyame más. Mientras que eso, miran a la señorita por internet. Lo que diga mi dedito. Yo estoy en el medio de sus aguas. Claro que sí, campeón. Es la única culpa, cabrón. La única culpa que tengo. Cuanto peor, mejor para todos. ¿Qué dice? Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. ¿Por qué no te callas? Mis hijos, respeto. Desde la ciudad de Praga, hoy, viernes 8 de mayo de 2026, transmitimos en directo desde los estudios principales de la World Radio, como cada viernes a las 6 de la tarde, y nos podéis escuchar desde la página web www.worldradio.eu o bien desde cualquier dispositivo de transmisión digital de Audio Plus, también conocido como DAB+. El programa se repite cada siguiente martes a las 20 horas y ese mismo martes a las 21 horas subimos el vídeo de cómo hemos hecho en directo este programa. Lo subimos desde nuestra cuenta de YouTube Ódiame Más Radio. Para los que podáis disfrutarlo, para los que no podáis disfrutarlo en directo, lo podéis escuchar repetido y si no, desde la cuenta de YouTube. Podéis escribirnos también a odiamemasradio@gmail.com y contamos con todos vosotros para que nos escribáis, para que nos contéis lo que queráis. Podéis hacer críticas, podéis alabarnos, no demasiado, no nos gusta mucho, pero sí que nos gustaría mucho que hagáis una especie de feedback sobre lo que nosotros estamos haciendo, esta especie de proyecto súper humilde y que lo hacemos por todos vosotros. Nosotros desde aquí intentamos fusionar la cultura hispanoamericana, más bien la perspectiva del mundo desde los ojos hispanoamericanos, con Chequia, más concretamente con Praga, en este mundo tan dispar y tan loco que nos ha tocado. Como siempre, mediante la cultura, mediante la ciencia y mediante la reflexión en lo que nosotros declaramos abiertamente como cada viernes un espacio seguro, un espacio feminista y un espacio antifascista. En el mejor programa de todos. ¿Cuál? En Ódiame Más. El mejor programa de todos en español en toda Chequia, porque somos los únicos. Seáis bienvenidos todos a Ódiame Más. Y hoy vamos a tener un programa un poco emotivo, un tanto emotivo, un tanto festivo, de celebración, pseudo festivo, porque tenemos un día festivo. Hoy está todo cerrado en Praga, o por lo menos todo aquello que escapa de las garras del capitalismo, ya que el capitalismo nos obliga a seguir funcionando, seguir produciendo, y que por muy festivo que sea, nada cierre, nada, todo tiene que seguir funcionando y produciendo. Hoy vamos a hablar de Praga, pero no vamos a hablar de la típica Praga turística, la Praga cultural y bonita, con su reloj astronómico y sus puentes románticos, etc. Hoy vamos a hablar de una ciudad que durante 5 días, hace mucho tiempo, se convirtió en un infierno de barricadas, de disparos en las esquinas, de gente normal como tú y como yo, que en algún momento se cansó de tanta violencia extrema, de tanta opresión. Vio una pequeña luz de esperanza para liberarse de todo eso y la quiso aprovechar. Decidió que ya estaba bien, que ya no aguantaba más, y esta gente salió a la calle con lo que tenía, con
palos, con piedras, con pistolas viejas, salió a la calle y simplemente con los puños cerrados y los dientes bien apretados, es la Praga de mayo de 1945. Hablamos de una Praga muy diferente. Hablamos del levantamiento de Praga. Hoy es el día de la victoria, el día de la liberación, es el día para homenajear a toda esta gente valiente, para también reflexionar mucho sobre la situación en la que estamos, ya que de alguna manera, aunque no haya nazis alrededor, tal y como nos considera la historia, sino que tenemos un sistema opresivo un poco similar, tecnológico, un poco es opresivo pero de forma psicológica. Bueno, pues vamos a hablar de cómo esta gente poco a poco se ha levantado, bueno, poco a poco, en muy pocos días tras la muerte del líder nazi. Pues curiosamente esto ha provocado que la Segunda Guerra Mundial dure una semana menos. Y bueno, pero vamos por partes, porque hoy no estoy solo, hoy he venido con Galletín. Lo que veráis en YouTube podréis ver. ¡Hola! Hola Galletín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues este es un muñequito que me ha dejado mi niño Eric y que nos va a hacer compañía de 6 a 7 aquí en ODM Más, mientras hablaremos de nazis, que nos encanta, y hablaremos también de la bellísima Praga, que nos gusta muchísimo. Y vamos entonces a ello. Así que nos va a hacer compañía el pequeño Galletín. Pues antes que nada, a mí me gustaría, antes que hablar, ahondar en esta situación, pues me gustaría hacer una pequeña mención sobre lo que está pasando, porque hay una situación con el antivirus. Esto, insisto, no es un canal de noticias, ni lo pretendo, pero bueno, hay una situación preocupante en la que es posible que haya una especie de brote. Ya veremos a ver qué pasa con un virus que ha salido desde Ushuaia, desde los confines del mundo, desde el sur de Argentina, que ha viajado hasta Europa y bueno, ahora aparentemente va a atracar en Canarias, va a buscar alguna solución para esta situación que probablemente se convierta en un problema más grande. Ya veremos, porque solamente escuchar otra vez contagios, PCR y este tipo de terminología, este tipo de situación, creo que se nos pone a todos la piel de gallina. Por tanto, vamos a intentar desde aquí poner un espaldarazo a la gente que está muy preocupada, porque es lógico. Se trata de muchas vidas en juego, se trata de una situación de crisis mundial en términos de guerra, económico, laboral, de todo tipo, y que encima nos vuelva a esto. Pues vamos a dar un abrazo a toda esta gente que realmente vive con incertidumbre día a día, ya de por sí, para encima que tenga esto, una incertidumbre más. Pues nosotros vamos a hablar de algo bastante más positivo. Ahora vamos a hablar de mujeres que han marcado la historia, que han sido un hito en la historia, que nos han enseñado muchísimo, y de hecho de ellas vamos a aprender mucho. Tenemos una sección que se llama Talentos Varios, con un par de ovarios, y vamos a comenzar ahora con Milada Horakova. ¿Quién era esta mujer? Vamos a explicarlo. Arrancamos la sección de talentos varios con un par de ovarios. Milada Horakova ha nacido en 1901, ha fallecido en 1950. Pues esta mujer nació un 25 de diciembre de 1901 en Praga. Ha sido una vecina muy luchadora de nuestra queridísima ciudad de Praga. Ella nació en el seno de una familia de clase media y desde joven mostró un fuerte compromiso con la justicia social. Estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Carolina de Praga, una carrera poco habitual para una mujer de su época.
Se graduó ella en 1926 y comenzó a trabajar en el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Praga, donde se especializó en la protección de mujeres y niños. Ella ha sido un símbolo. La verdad es que Milada Horáková, recordad este nombre, Milada Horáková, se unió al Partido Nacional Social Checoslovaco, que fue un partido democrático de izquierda, y rápidamente destacó en este partido como una oradora y organizadora excepcional. Esta mujer defendía activamente los derechos de las mujeres, la reforma social y la democracia parlamentaria. Pues sencillamente eso. Milada en 1930 se casó con Bohuslav Horak. También era este hombre un activista político, era pues similar a ella, como es normal. Pues durante los años 30 ocupó cargos en diversas organizaciones feministas y de bienestar social, luchando por el sufragio femenino. Fue una de las sufragettes, podríamos denominarla de esa manera, aunque no estaba en Reino Unido, pero formaba parte de todo este movimiento liberador femenino que apostaba por la democracia real y representativa también de las mujeres, que son al final la mitad de la sociedad. Pues esta mujer defendía, además de estos statements, de estas intenciones feministas de feminizar el mundo, también luchaba por la igualdad salarial y la protección de las madres solteras, que de aquellas eran prácticamente estigmatizadas, crucificadas, eran mujeres que eran como la parte fracasada de la sociedad. Ella las defendía, como a las minorías en general. Digamos que podríamos decir que su trabajo la convirtió en una figura pública respetada a nivel internacional, ¿no? Pero en la Checoslovaquia democrática de entreguerras ha sido un símbolo de resistencia y un símbolo de representación de las minorías. Y tras la ocupación nazi de Checoslovaquia, se han metido en 1939, Horáková se sumó inmediatamente a la resistencia clandestina. ¿Qué otro tipo de resistencia habría? Pues bien, ella mantuvo contacto con el gobierno checoslovaco en el exilio, fuera de Checoslovaquia, que era dirigido por Edvard Beneš, pues en Londres, claro, aquí no. Y participó en redes de ayuda y a perseguidos judíos y a familias resistentes de los caídos, ¿no? A los familiares de las personas caídas. Digamos, era un punto de unión de todas las personas que estaban en contra del régimen de entonces. En 1940, la Gestapo la arrestó junto a su esposo, ¿sí? La Gestapo era la policía secreta de los nazis. Ella fue encarcelada en la pequeña fortaleza de Terezín. Ha sido utilizada por los nazis como prisión política. Fue deportada después, además, al campo de concentración de Ravensbrück, en Alemania, y allí sobrevivió 5 años de cautiverio, pero que fueron brutales, imaginaos. O sea, pero sin embargo ella mantuvo su dignidad y se negó a colaborar con los carceleros, que eran nazis, no era policía represiva, era lo peor de las Fuerzas Armadas. Y de alguna manera su fortaleza moral la convirtió en un referente para otras prisioneras. Ella fue liberada por las tropas soviéticas en 1945 y regresó a Praga poco después del levantamiento de Praga, del que vamos a hablar a continuación. Vamos a poner un poquito de música antes y después vamos a hablar de la chicha de verdad, de lo que hemos venido a hablar de verdad, porque hoy es un día muy, muy especial. Pues ella, como hemos dicho, regresó a Praga después del levantamiento, que fue justamente en mayo de 1945, y ella se reintegró de alguna manera en la vida política, se reintegró con entusiasmo, y ella esperó reconstruir una Checoslovaquia democrática. Le ha salido mejor, peor, pues ella lo ha intentado por diestra y siniestra. Y bien, pues ya pasada la guerra,
ella reanudó su militancia en el Partido Nacional Social. Ahora es nombrado como Partido Socialista, digamos, Partido Socialista Checoslovaco, sería checo hoy día. Pues ella fue elegida miembro del Parlamento Nacional en la Asamblea Constituyente en 1946, ya pasada la guerra. Y ella se convirtió en una de las pocas mujeres que ha tenido un escaño parlamentario. Ha habido muy poquitas, pues ella ha sido de las pocas que ha representado a enorme parte de la sociedad en el Parlamento. Y desde ahí criticó abiertamente, como podrás imaginar, la creciente influencia soviética y la infiltración comunista en el aparato del Estado. Ella no solamente se enfrentó a los nacionalsocialistas, a los nazis, sino que también se enfrentó ante cualquier tipo de opresión, sea estatal, sea comunista, de todo tipo. Ella era una mujer libre en el sentido amplio de la palabra, no solamente contra los fascistas, sino también contra cualquier tipo de intento de opresión de su elección, de su libre elección. Ella insistía mucho en una representación parlamentaria real, una democracia, y bueno, sabemos que la URSS ha tenido cosas muy buenas, ha tenido cosas muy malas también. Los gobiernos han sido muy poco democráticos en algunas ocasiones. Bueno, en general diría yo, pero bueno, ya eso es una opinión personal. Es un tema que da para muchos programas, de hecho, y ella se enfrentó ante esa opresión de que no le permitan desarrollar sus ideas como ella lo concebía, que era de una forma libre, como muchísimos otros. Entonces, en este sentido, ella fue una luchadora. Horáková fue además una de las pocas políticas checas que se atrevió a oponerse al Partido Comunista de Checoslovaquia. Ella era firme en sus convicciones y bueno, sabemos que el Partido Comunista de Checoslovaquia ganó las elecciones de 1946 y consolidó su poder en un golpe de Estado. Fue en 1948 y ella, la verdad es que se opuso a aceptar esa nueva realidad. Se opuso a una realidad totalitaria y continuó trabajando en la resistencia democrática, continuó trabajando en ese aspecto, antes en contra de los nazis y en este momento, más tarde, en contra de un gobierno comunista opresor. Bien, pues el 27 de septiembre de 1949 fue arrestada por la StB, que era algo así, era la policía política comunista, que si tú tenías algunas ideas que iban en contra del gobierno, tacatá, te machacaban. Ella fue acusada de conspirar con elementos hostiles al Estado, leo textualmente, y fue acusada también de espionaje al servicio de potencias occidentales. El régimen la consideraba una amenaza simbólica, una mujer respetada, sobreviviente del nazismo, que defendía la democracia liberal. Y no se detuvo con esas fuerzas enormes de lucha. Entre el 31 de mayo y el 8 de junio de 1950, Horáková fue sometida a un juicio espectáculo, le llaman también show trial, junto con otros 13 acusados. Con ella eran 14. Entre ellos incluso estaba su esposo que hemos dicho se llamaba Bohuslav, que también logró escapar al exilio. El proceso fue ampliamente difundido por la radio, por la prensa comunista, con confesiones forzadas y acusaciones fabricadas. Era 1950, el mundo no era el que es hoy día y no había ningún tipo de control, con lo cual ha sido coaccionada, como podemos imaginar, porque ya la gente de por sí estaba coaccionada. Tú no podías ni siquiera hacer un comentario libre en la calle porque venían a por ti. O sea, hemos dicho la policía que es la StB, que
que iba detrás de ti. Pues a pesar de la presión, Horakova se defendió con una dignidad y una claridad que conmocionaron a quienes pudieron seguir el proceso, ya hemos dicho, por la radio, por los periódicos, y bueno, realmente emocionó a muchas de las personas, pero sin embargo nunca se arrepintió de sus convicciones democráticas. Fue condenada a muerte. Y el 27 de junio de 1950, a los 48 años, Milada Horakova fue ahorcada en la prisión de Pankratz, en Praga, está aquí. Fue la única mujer ejecutada políticamente por el régimen comunista checoslovaco en ese juicio. Hemos dicho que había 14. Sus últimas palabras, según testimonios, fueron un mensaje de amor a su familia y a su fidelidad a sus ideales. Milada Horakova ha sido un símbolo de la resistencia y es recordada como una de las grandes figuras de la oposición al totalitarismo en Europa del Este, incluso comparable con Sophie Scholl en Alemania, otra figura que ya hablaremos en otro momento también de ella, seguramente, si tenemos la oportunidad. Ella en 1968, durante la primavera de Praga, de la que también ya hablaremos, hay tantos temas que hablar, pues ella fue rehabilitada, digamos, su dignidad fue rehabilitada póstumamente. Ella falleció en 1950, como hemos dicho, pues 18 años más tarde, aunque se rehabilitó de alguna manera su figura. Aunque la normalización soviética posterior intentó borrar su memoria. Sin embargo, tras la revolución del terciopelo, revolución de terciopelo, a ver si lo diré bien, que fue en 1989, su figura ahí fue plenamente restituida. Es decir, falleció en el año 50, su figura fue desacreditada por arriba y por abajo, no dejaban de hablar mal de ella, y luego, pues a partir de 1989, fue restaurada un poco su figura, porque la historia ha cambiado. Ya hablaremos entonces de 1989, porque es un año grande para Chequia. Desde el 2020, el Senado checo otorga un premio con su nombre, y se lo otorga a defensores de los derechos humanos. Se llama Premio Milada Horakova, y eso es desde el 2020. O sea, ya por suerte ha sido restituido completamente su figura y su honor, que por lo menos ya no por una cuestión de honor, sino porque se mantenga en la memoria y que permanezca como una figura representativa de los derechos humanos y de lo que todos nosotros, lo que muchísima gente persigue, que es la libertad de poder sentir, la libertad de poder expresarte y de poder actuar sin ningún tipo de consecuencias, ya que no existe ningún tipo de maldad en esos pensamientos y en esas acciones. Simplemente se trata de libertad. Y cuando a uno lo coaccionan y lo oprimen, pues sabe mal. Pero sin embargo sabe muy bien cuando esto se restituye. Cuando esta imagen se restituye, pues da satisfacción, claro. Milada Horakova al final representa la coherencia moral absoluta, o casi, ya que nadie creo que puede ser coherente moralmente de forma absoluta. Pero podríamos decir que es lo más cercano a la perfección moral en este sentido, porque ella luchó al final contra el nazismo, sobrevivió el infierno de Ravensbrück, y a Terezín incluso también lo hemos comentado, y cuando muchos se adaptaron al nuevo régimen comunista, ella prefirió la muerte antes que traicionar a sus principios democráticos, que es lo que había defendido toda su vida. Entonces nosotros desde aquí no tenemos más que aplaudir a esta figura y bueno, chapó por Milada Horakova, que no nos olvides de este nombre, Milada Horakova, porque ha sido un símbolo enorme en la resistencia contra
no solo contra el fascismo, sino también contra cualquier tipo de opresión, sea comunista o sea de la que se trate. Y nosotros desde aquí la quisiéramos homenajear con una canción que nos gusta mucho, de Chicho Sánchez Ferlosio, que se llama Gallo Rojo, Gallo Negro. Y de alguna manera habla sobre esta dualidad entre los opresores y los oprimidos. Y en esta lucha entre ambos gallos está la vida. Y nosotros tenemos que vivirla, la tenemos que compartir y llevarla de la mejor manera que podamos. Así que desde aquí nosotros compartimos esta canción preciosa de Chicho Sánchez Ferlosio. Gallo Rojo, Gallo Negro. Venimos en un momento. Cuando